En la tierra de nadie habitan preguntas, sorpresas, videos, números. Preguntas. Te doy la bienvenida a la tercera temporada de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. ¿Y de qué se va a tratar esta temporada? Bueno, lo vamos a ir descubriendo en el camino, pero como ya podrás ver, estamos saliendo en un nuevo formato. Esta vez estamos en video, o también conocido como formato podcast. Y si esta es la primera vez que le pones un clic, reproducir a este podcast, te invito a que puedas reproducirlo, verlo desde YouTube, Spotify, y si solamente lo quieres escuchar, en cualquiera otra de las plataformas disponibles. Esta tercera temporada viene marcada por hartos cambios, hartas variaciones y por supuesto salimos de la era oscura, de esa ambigüedad, de esa opacidad que tenía la segunda temporada, como ya la pudiste ver, y ahora entramos en la era de la claridad, es decir, vamos a hablar de manera más concisa, directa, transparente, para que todos los conceptos y todas las cosas que hemos dicho te lleguen desde todas las formas posibles. Así que, bien, me presento, por si también es la primera vez que escuchas esto. Mi nombre es Aníbal Nadie, soy docente, diseñador y también artista hoy en día, dedicándome específicamente a esta labor del podcast. Para esta temporada vamos a hablar de diversos temas y como sabes, Tierra de Nadie es un podcast que habla de creatividad, pensamiento y cultura. Y durante estos primeros episodios estaremos abordando alguna significación de la palabra creatividad como tal y cómo eso se ha insertado en nuestra cultura como una forma de generar innovación y procesos creativos. Ya lo podemos ver con lo que está pasando con la inteligencia artificial y todas las personas que le tienen mucho miedito a lo que estas tecnologías pueden hacer. Así que bien, sobre este primer episodio de la temporada, bueno, quiero comenzar por supuesto comentando que la razón que tengo para seguir haciendo esto, la razón por la que llegué aquí y que sigo insistiendo, ¿no? con el podcast, es porque realmente se ha sentido un proceso revelador en mi vida, por lo menos, y también en las personas que me escriben constantemente y que estaban ahí un poquito asustadas porque la temporada 2 había terminado de una manera tan extravagante. Así que durante estos episodios iré revelando algunas novedades que se van a presentar y me van a acompañar precisamente durante el desarrollo de la temporada. Así que las preguntas que tengo para el día de hoy son ¿por qué usamos tanto el número 3? Así que nos vamos a preguntar por qué usamos el número 3, qué viene a ser esta tercera dimensión de la que tanto se habla y por supuesto una pregunta que me parece relevante siempre, si está todo ya inventado. Así que antes de pasar al episodio, quiero agradecer a los amigos y amigas que han estado desde el día número 1, Oz Coffee, OZ Coffee for Life, los puedes encontrar en Instagram o en su página web y comprar directamente el cafecito más fresco, tostado directamente acá en Chile para que te dé toda la energía que necesitas para tu día a día. También doy las gracias a nuestros amigos y amigas de Palta Lovers que siempre nos han estado enviando las paltitas más frescas y ojo, en esta temporada se viene una mascota, de hecho vamos a tener que hacer un concurso para nombrarla, más adelante la mostraré. Así que agradecemos a los amigos de Palta Lovers que siempre nos entregan sus paltitas lo más frescas posibles y como esta es la temporada 3 se nos suma un tercer amigo al podcast. Estoy hablando de Lauenman Club. Es un dispensario, un club canábico donde puedes obtener tus tratamientos de cannabis medicinal por la vía legal, que es lo que la Ley 20.000 hoy en día nos permite. De esta manera, con Lauenman hemos creado una alianza para informar y para comunicar sobre los beneficios del uso del cannabis de manera responsable, por supuesto, en el ámbito medicinal, pero también a mí me interesa en el ámbito creativo y vamos a decir también recreativo. Porque sí, no solamente por ser medicina debe ser válido, sino que también es necesario que podamos reconocer el valor que tiene solamente por el hecho de sentirnos bien y disfrutar del ocio o disfrutar de tus procesos productivos favoritos. Como siempre, es importante mencionar que no se recomienda el consumo de cannabis ni siquiera a menos de edad de 21 años, ya que es necesario que el sistema nervioso central esté completamente desarrollado y eso suele pasar después de los 23 años. Así que, habiendo hecho esa pequeña aclaración, agradecemos a los amigos de Lauenman
y nos lanzamos de lleno a esta tercera temporada, donde, como siempre sabes, en la temporada anterior te enseñé a pensar más allá de la función. Ahora, hay belleza en todo y nada. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando tanto del número 3? Y es que cuando estaba escribiendo esta temporada, da la casualidad de que todos estos números fueron resonando en mi cabeza. Y por eso elegí que el primer tema del primer episodio fuese el número 3. Y sobre eso me surgen estas preguntas. ¿Por qué usamos tanto el número 3? ¿Te has fijado que está presente en nuestra cultura de manera insistente siempre? Mira, te cuento algunos ejemplos. No sé si conoces la constelación famosísima de las Tres Marías, o también conocido como el Cinturón de Orión. Fíjate, la Santísima Trinidad, sí, también ocupa el número 3. Los tres Reyes Magos, que también son parte de esta mitología de ese famosísimo libro de ciencia ficción llamado la Biblia. También tenemos de otro libro, Harry, Ron y Hermione, un trío famosísimo del cine. Los Tres Mosqueteros también, desde la literatura. También, de hecho, están presentes el número 3 en otra cosa que me llama mucho la atención, que es cuando hay una competencia, un evento deportivo, no sé si lo has visto, siempre son 3 puestos ganadores: oro, plata y bronce. ¿Por qué serán 3? ¿Por qué, de hecho, hay 3 tristes tigres tragando trigo en un trigal? No lo sé, también tiene que ver con el número 3. Los tríos o los triángulos amorosos también, no te los recomiendo si no está siendo consensuado o es una conversación directamente con tu pareja, así que cuidado con eso también. Pero también lo podemos ver en aspectos que están mucho más relacionados a la creatividad y temas que vemos en el día a día, por ejemplo, en las películas, en las series, en las fotografías. Hay una regla que se llama la regla de los tercios, presente en toda la historia del arte. Voy a estar hablando de eso a continuación. Y también está la famosa regla de 3 para despejar la X en matemática. Incluso tenemos que los triángulos y el famoso teorema de Pitágoras se sustentan justamente en esta triada numérica. Y por último, tenemos el 3D, la tercera dimensión, que ya estaré comentando a continuación. Así que para partir de lleno con el tema del número 3, mi pregunta inicial es como, bueno, ¿por qué se ha repetido tanto en la historia? ¿Por qué nos importa tanto este número? ¿Y por qué deberíamos considerar 3 personas ganadoras de algo y no solo una? Fíjate que en la cultura medieval cristiana, esto es lo que me aparece en Google, es un número perfecto. En la cultura medieval cristiana es un número perfecto. ¿Y por qué? Porque simboliza el movimiento continuo y la perfección, lo acabado, así como símbolo de la Trinidad, particularmente cuando uno de los vértices indica hacia arriba como dirección espiritual. Y es por tanto considerado por los creyentes como un número celeste o un número perfecto. Y de ahí viene aparentemente que esta lógica de estar apuntando hacia arriba, cuando tenemos que incluso en Latinoamérica, en la época prehispánica, las culturas que habitaban aquí hacían sus rituales donde no necesitaban escaleras principalmente, porque subían hasta lo alto de los cerros. En el país donde vivo yo, Chile, hay un cerro famosísimo llamado Aconcagua, y también está el Cerro El Plomo, donde se hacían eventualmente algunos rituales, y eso tiene que ver justamente con la apertura de la cercanía al cielo, de estar subiendo en una forma de justamente triángulo. De hecho, no sé si tengo que dar el ejemplo también de las famosas pirámides de Egipto. Así que ahí tienes como una idea de por qué el símbolo o el número 3 ha sido tan importante en nuestra cultura, porque por supuesto venimos tremendamente permeados con esta idea de que hay un mundo perfecto, un mundo ideal, y eso viene obviamente desde el cristianismo. Pero hay una razón un poco más concreta también de por qué el número 3 es importante, y es que se necesitan 3 puntos de apoyo para sostenerse en equilibrio, para que cualquier cosa prácticamente encuentre su equilibrio. Un trípode de una cámara, piensa en una silla, piensa en una mesa. Es muy raro que esos objetos puedan funcionar con 3 patas. Bueno, los seres humanos aparentemente podemos ser una excepción a la norma, ¿no? Pero en general en la naturaleza, para poder estar en equilibrio, en un equilibrio perfecto de descanso, se necesitan 3 puntos de apoyo. Y de hecho, mientras investigaba, encontré el famoso, vamos a llamarle el famoso símbolo, que yo sé que más de alguno de ustedes lo debe tener tatuado o conoce a alguien que tiene el tatuaje del famoso 3 hindú, el conocido Om.
¿Y por qué? Porque, según pude investigar, en muchas culturas el 3 se representa mediante 3 puntos, como en el caso de la numeración maya, o mediante 3 trazos horizontales o verticales. En la numeración romana, por ejemplo, el 3 eran 3 líneas verticales, y en la numeración china, que es al revés, son 3 líneas completamente horizontales. En las escrituras hinduistas se clasificaba al Om como una sílaba sagrada y que aparece como un sonido místico considerado por escrituras como la verdadera base de cualquier otro mantra, que era básicamente el Om. Pero el Om, que lo generó el dios creador Brahma, aparentemente, según dice la historia, meditó en las 3 letras del mantra Om. Y el mantra Om se conforma justamente no por 2 letras como tú piensas, sino que son 3. A, U y M. Aum. Por ende, el mantra no es Om, es Aum. Así, el Om es la forma sonora del Atman, como le llamaban ellos, el ser superior o Dios. Podemos decir que el número 3 se ha hecho presente y ha estado siendo parte de prácticamente todas las culturas a lo largo del mundo, y eso no deja de sorprenderme. Pero aquí, en este podcast, no solemos hablar siempre sobre religión y ese tipo de cosas, o historia, vamos a llamarle, sino que nos interesa el ámbito creativo. Ya te hablé y te mencioné la regla de tercios, que es la famosa estructura con la que la mayoría de las películas o series que estás viendo en este momento, incluso el podcast que estás viendo en este momento, está utilizando la regla de tercios. ¿Qué significa eso? Es una retícula para componer. Es decir, yo podría poner a grabar cualquier cosa, podría sacar una fotografía de absolutamente cualquier elemento. Y el ojo humano, instintivamente, cuando yo le paso un teléfono celular con la cámara o una cámara de fotos a mis estudiantes de diseño gráfico, instintivamente intentan centrar el elemento. Entonces, nos damos cuenta de que hay una búsqueda, como vamos a decirle, intrínseca, al componer, que tiene que ver con centrar los elementos, centrar las cosas, porque aparentemente así es más fácil componer. Sin embargo, históricamente se ha utilizado la retícula de tercios para marcar un énfasis, un acento en algún elemento y marcar la jerarquía de elementos o componentes de una imagen. Cuando trabajamos en imagen, en fotografía, en arte, en diseño, solemos trabajar con la retícula de tercios, que no es nada más ni nada menos que lanzar 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Lo hice al revés, pero se entiende el gesto, ¿no? 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales en un plano. Eso va a generar una división, y tiene que ser matemáticamente perfecto, por supuesto, para que queden 9 módulos completamente iguales. Dentro de esos 9 módulos, finalmente, nos vamos a dar cuenta de que hay unos puntos de conexión, donde se intercede la línea horizontal con la vertical. Es ahí donde hay que posicionar los elementos para obtener una composición armónica con la retícula de tercios. Hemos convertido en un estándar la retícula de tercios, es decir, posicionar un elemento, un florero o lo que sea que estés fotografiando, en uno de estos 4 puntos de interés. Suele sugerirse utilizar el punto de interés superior izquierdo para poder dar una gran perspectiva hacia el fondo. Pero, y aquí viene la parte donde Tierra de Nadie es el podcast que es, ¿no? Hay que pensar críticamente esto, ¿no? Posicionar una imagen de esa manera no garantiza que la imagen sea buena ni que vaya a ser mejor que una fotografía, una película o un diseño que no tenga eso. La retícula de tercios no es mejor que no tenerla. Simplemente es que nos hemos acostumbrado a verla y por eso es que decimos que es buena. Finalmente, la retícula de tercios genera una comodidad visual para recorrer la imagen. Y ahí el punto que tiene a favor es que la manera de leer nuestro ojo, y esto se puede comprobar con los escáneres visuales que básicamente utilizan dispositivos de eye tracking, fundamentalmente hacer un rastreo visual del ojo, en el movimiento que tenemos para generar una lectura, que es de la esquina superior izquierda, luego avanzando hacia la derecha, bajando a la izquierda, derecha y así, generando esta forma de Z o zigzag. Pero eso es solamente aplicable para nuestra forma de leer aquí en Occidente. En Oriente funciona de manera completamente inversa. Y de hecho, en el arte japonés y en el arte chino encontramos una historia tremendamente rica y nutrida
en composiciones que no se basan derechamente en esta retícula. Así que, la próxima vez que te digan que tienes que componer en una retícula de tercios, piénsalo 2 veces porque no es necesario decir que esa es la mejor forma de componer. Así que, bueno, dentro de las preguntas que me quedaban, y quiero mencionar lo siguiente. Este episodio en particular tiene la particularidad, valga la redundancia, de estar apareciendo en formato de video. Y es aquí donde me quiero detener brevemente para hablarte de las 3 dimensiones. Si antiguamente teníamos, o yo cuando creaba mi contenido en Instagram, eran posts, eran imágenes. Entonces, después de haber superado la época de las imágenes, quise conocer el formato audio y ahí comenzó el podcast Tierra de Nadie. Entonces, aparece el formato audiovisual, siendo acompañado con imágenes nada más, pero imágenes estáticas. Entonces, para esta tercera temporada, el salto lógico era pasar al formato de video. ¿Qué pasa cuando estas imágenes y este audio se entrelazan de tal forma que permiten hacer llevar una experiencia mucho más enriquecedora para ti que estás escuchando esto? Me quedan algunas preguntas, porque ¿de qué vamos a seguir hablando en cuanto al número 3? ¿Qué será esa tercera dimensión de la cual estaba hablando hace un rato y cómo eso tiene un impacto en nuestra cultura? ¿Está ya inventado todo lo que se puede inventar en 3 dimensiones? Quédate para averiguarlo. El otro día, mientras me preparaba un pancito con palta, pensaba en ¿por qué siempre hablamos de tendencias artísticas occidentales? ¿Por qué siempre veneramos al arte de Europa? Y fue ahí cuando me acordé de un estilo artístico muy particular llamada el ukiyo-e. Así que en el Aesthetic Dato Palta del día de hoy hablamos del ukiyo-e, el arte japonés. Es un género artístico japonés que floreció entre los siglos XVII y XIX, que se caracterizaba por sus grabados en madera y pinturas que retratan la vida flotante de la era Edo. Este estilo destaca por su enfoque en temas como paisajes, la vida cotidiana, el teatro kabuki y las cortesanas. Los artistas de ukiyo-e utilizaban líneas fluidas y un uso vibrante de los colores, influenciando el impresionismo y el Art Nouveau occidentales. Ejemplos notables de obras de ukiyo-e son la Gran Ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai. Sabemos que en la cultura japonesa el mar es un símbolo muy famoso de la muerte, y esto se debe principalmente a que en la cosmovisión sintoísta y budista los elementos de la naturaleza como el mar tienen significados espirituales profundos. El mar puede ser visto como un lugar de transición entre el mundo físico y el espiritual, un espacio liminal donde el alma podría cruzar de un estado a otro, reflejando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Las leyendas y mitos japoneses están repletos de referencias al mar como un reino de deidades y espíritus. Muchos de ellos son benevolentes y otros son temibles. Las historias de este tipo a menudo representan al mar como un portal directo a otros mundos, obras que capturan la belleza efímera y la transitoriedad de la vida. Así que ya lo conoces, el estilo ukiyo-e japonés. Di que lo escuchaste comiendo paltita en tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. ¿Por qué la creatividad es tan importante y por qué soy tan insistente con eso? Y es que, cito, no importa en qué parte estés, 1 más 2 siempre será igual a 3. Los triángulos tienen 3 lados y las trinidades abundan en la historia humana, como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Al viajar hasta la Gran Pirámide de Giza, veremos no solo 3 grandes pirámides, sino que también estas mismas están alineadas con lo que dije anteriormente, las 3 Marías, o también conocido como el Cinturón de Orión. Todo esto, entre comillas, se supone que lo dijo el matemático Nikola Tesla. Él encontró belleza y una suerte de orden. Él le llamó el código secreto del universo a la secuencia de números 3, 6 y 9.
Se supone que no hay evidencia científica ni empírica que diga que Tesla realmente tenía algo científico que decir al respecto con eso. Pero como yo también me considero una persona obsesiva con los números, creo que vale la pena mencionar y por lo menos prestarle atención a esta forma de mirar el mundo. Y creo que Tesla, al obsesionarse con los números 3, 6 y 9, no estaba solamente pensando y proponiendo una cosa tan mística, sino que para mí lo importante es que estaba pensando creativamente. Y creo que más que nunca tenemos que hablar de las implicancias de la creatividad y la tercera dimensión, porque hoy en día estamos viviendo un auge de unas ciertas tecnologías que nos van a invitar a profundizar más en esos encuentros. Y sí, estoy hablando de la famosa realidad mixta, también conocida como realidad extendida, y también, además, la computación espacial, como le denomina una determinada marca que no voy a mencionar en este caso, es la forma de interactuar ahora con el espacio que me permite a mí posicionar objetos que aparecieran ser reales y que parecieran interactuar con el entorno físico en el que estoy y que generan esa ilusión de encuentro, de posibilidad, de narrativas nuevas, la realidad mixta. De hecho, tengo un capítulo donde hablé sobre eso, el episodio número 36, junto con Pilar, que es una experta en realidad extendida. Hablábamos sobre las posibilidades que tienen estas tecnologías para nuestra vida. Y sí, es muy bonito posicionar frente a ti el dispositivo de reproducción de música, estar sentado o sentada en tu pieza y que aparezca Spotify frente a ti. Pero yo no sé si eso va a ser realmente una gran ventaja evolutiva, un gran cambio de paradigma. Más bien viene a ser una evolución un poco lógica para estar trayendo todo el día esa aplicación que traigo normalmente guardada en mi bolsillo. Donde sí creo que hay que explorar es en los nuevos formatos de narrativas digitales centradas en las experiencias de inmersión tridimensional. Tú puedes ver el show de la Fórmula 1, el programa en tu sillón, sentado, disfrutándolo en gran calidad, con una gran resolución. Puedes extenderlo al tamaño que quieras, ya las paredes de tu casa no son el límite. No se trata solamente de posicionarlo frente a ti, sino que es interactuar de formas nuevas con ese contenido. Pongo el caso de la Fórmula 1, porque la innovación que se estaba proponiendo como imaginación de estas tecnologías es, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo el mapa tridimensional frente a mí? Y gracias a eso puedo ver el recorrido de todos los pilotos a la vez que estoy viendo la cámara en la secuencia. ¿Qué pasa si además aquí tengo un marcador interactivo que me permite saber información de cada piloto y de cada área y de cada gran marca que está auspiciando a ese equipo? Entonces, aprovechar las potencialidades que nos ofrece la tridimensionalidad no está solamente en migrar un formato a otro, sino que es aprovechar al máximo la capacidad que ésta nos permita para interactuar, para conocer y sobre todo para generar contenido nuevo, contenido que va a tener que ser leído en algún momento. Al comienzo del episodio me pregunté, ¿está todo ya inventado? Y la verdad es que no, queda mucho por inventar, solamente que no sabemos qué es lo que falta por inventar. La inteligencia artificial nos viene a dar algunas pistas hoy en día. Sabemos que ya el siguiente paso lógico para el desarrollo tecnológico es liberar nuestras manos. Aparentemente ya no es tan práctico estar caminando o yendo en la micro, o la gente que maneja y anda con el teléfono en la mano. Los dispositivos de realidad aumentada, los dispositivos de inteligencia artificial, por ejemplo, el AI PIN de la compañía Human-E, que la desarrollaron en conjunto los mismos creadores del iPhone y en conjunto con los creadores de OpenAI. Tienen actualmente entre manos un dispositivo inteligente que te permite reconocer cosas en tu entorno e interactuar con el mundo de una manera nunca antes vista. Y es ahí donde creo que hay que posicionar nuestra fuente de creatividad, el impacto cultural que tiene todo esto. ¿En qué momento se transformó algo normal estar conversando con una persona que tiene unas gafas de buceo que están mostrando no tus ojos a través de un lente, sino que una representación de tus ojos en una pantalla? Y es que aparentemente debiésemos apuntar a que la creatividad en cuanto a la tecnología y los medios digitales se sienta más humana, se sienta más natural. De hecho,
Esos son los grandes avances que tenemos hoy en día con las inteligencias artificiales y los asistentes como Google Home, Alexa o HomePod, que te permiten interactuar con la máquina a través de solamente tu voz. Y ya no necesitas complejos lenguajes de programación para generar contenido o generar una conversación a través de estos sistemas de retroalimentación. Quiero decir, ¿cuáles son las potencialidades creativas que nos permiten estos nuevos formatos? ¿Hasta dónde podremos llevar nuestra capacidad para pensar, para imaginar nuevos mundos y, por supuesto, para hacer la vida de las personas cada vez un poquito mejor? ¿Alguna vez te has sentado a crear, diseñar, pintar o escribir y te has sentido demasiado sofocado, sofocada por la ansiedad y por tus pensamientos? A mí también me pasó y gracias a los amigos de Lawin Man Club, hoy te traemos una nueva sección en tu podcast creativo favorito llamada Recreativa. Cuando comencé a consumir cannabis fue de manera medicinal por mi problema de salud llamado migraña. Y la verdad es que durante toda mi vida he vivido con migraña, no tengo ningún maldito recuerdo de mi infancia donde no tuviera una tira de paracetamol en la mano. Y es así que viví durante largos años hasta que, debido actualmente a un tratamiento médico al respecto y en conjunto a un tratamiento terapéutico acompañado por médicos y con una correspondiente receta canábica, es que el cannabis ha aparecido como una posible solución a mi mal. Porque sí, la migraña en mi caso tiene que ver con el estrés y tiene que ver con la incapacidad de poder relajarme en el día a día. Soy una persona tremendamente ansiosa, entonces cuando logro encontrar una cepa de cannabis, una inflorescencia que me permita reducir esos síntomas, veo cómo mi calidad de vida mejora. Recreativa es una nueva sección donde te voy a hablar sobre la planta medicinal del cannabis y sus funciones también creativas. El día de hoy estamos vaporizando a 157 grados la cepa Gorilla Glue, que es una planta 60% índica y 40% sativa. Tiene componentes de THC altos y un grado de CBD medio. En los siguientes episodios te iré dando más pistas sobre qué significa cada cosa, pero a grandes rasgos, una planta de cannabis que es alta en THC es una planta que es más estimulante a nivel cerebral, te permite conversar y sostener las funciones cognitivas durante el día de manera precisa. Y por otra parte, el CBD o las plantas que son altas en cannabinoides, que va a tener por otra parte unos efectos mucho más sedantes, relajantes, y a nivel muscular te vas a sentir probablemente mejor. El Gorilla Glue, que es la que estamos vaporizando el día de hoy, se caracteriza por tener un sabor dulce e incluso a frutos. Su efecto es equilibrado, en un principio un poco eufórico, para finalizar con una relajante sensación que sobre todo te puede ayudar para sobrellevar estrés, depresión o insomnio. Y como el consumo del cannabis no se trata solamente de la ciencia, me importa también recomendarte hoy algo, una pieza creativa para que disfrutes y te sientes en tu sillón o en tu cama a escuchar tranquilamente un buen disco. Te recomiendo el día de hoy en Recreativa el disco Post-Orgasmic Chill de la banda británica Skunk Anansie del 1999. Es un disco poderoso donde vienen de sus mayores singles como Secretly y también Tracy's Flow. Skunk Anansie es una banda famosa por tener un sonido crudo, fuerte y muy poderoso. Fueron líderes de la escena del Brit Rock y hasta el día de hoy siguen haciendo música. De hecho, ¿por qué no escuchamos después un poco de Skunk Anansie? Esto fue la sección recreativa y quédate atento y atenta porque se vienen muchas novedades conjunto al Lawin Man Club. Entre los mensajes ocultos hay una invitación a descubrir. La creatividad no está solo en cómo se crea una cosa desde el inicio, sino que también en cómo se crea cuando se lee nuevamente. Las relaciones implican voluntad y comunicación en partes iguales. No vaya a ser que estés pensando en crear una cosa diferente. Esto es Secretly de Skunk Anansie.
time. Been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days. You see, evidently it pays. I've been a friend with unbiased views and then secretly lust after you. So now you feel rusty, you're bored and bemused. You wanna do so you should be by yourself instead of here with me. Secretly trying hard to think pure. Bloody hard when I'm raw. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel lusty, you're hot and confused. You wanna do so you should be by yourself instead of here with me. Como decía anteriormente, los mensajes ocultos son una invitación a descubrir. Tal vez eso fue lo que Tesla vio en la secuencia de 3, 6 y 9. Actualmente hay un debate que me interesa bastante que tiene que ver en torno a lo que se supone que hay que hacer para educar o educarse mejor. No es raro para mí escuchar de mis colegas y muchas veces de otros profesionales decir que hoy en día ya los niños y las niñas no leen como antes, deberíamos leer más libros.
Y yo digo que sí, o sea, hay un valor en el libro, pero también hay un valor en otros productos culturales más actuales. Cada canción que escuchamos, cada video que vemos, cada TikTok que miramos cuando estamos en el baño incluso, nos habla un poquito de nuestra sociedad. Y yo no creo que necesariamente un libro sea mejor que un video de YouTube solamente por ser un libro. Ahora, sí, hay algo que debatir y que me parece importante, y es que un libro es un formato que tradicionalmente, desde la época, si quieres mencionarlo, en el 1500 con la Biblia impresa de 42 líneas de Gutenberg y luego la invención del libro de mano de Aldo Manuzio, podríamos decir que el libro tiene una tremenda trayectoria y un tremendo valor hasta nuestros días. Sin embargo, no es el único transporte de conocimiento, porque no olvidemos, no perdamos de vista que un libro no es mucho más que un vehículo de conocimiento. Antiguamente, para divulgar conocimiento, para traer poesía o arte a las otras personas, una de las maneras más efectivas era escribir esas palabras, imprimirlas y distribuirlas en el formato de lo que se llama libro a través de las librerías y poder hacerlas llegar a las personas, a los públicos que tú desearas que llegaran, o incluso esos públicos que aparecen de sorpresa y que uno a veces no espera que lleguen. Entonces, sí, era un formato que permitía traducir y transformar y divulgar conocimiento. Pero ese proceso no era tan simple. Había ahí algo que tenía que ser leído. ¿Por qué? Porque tenía que ser editado. Las editoriales existen por eso. Las editoriales no publican textos que no vayan con su propia, valga la redundancia, línea editorial. Por ende, es un libro que, si no censurado, por lo menos viene modificado, y ocupemos el término correcto, editado. Eso impedía en gran medida que los autores y las autoras de antaño pudieran decir con total libertad las cosas que quisieran decir. Y además de que pone una barrera de tiempo muy significativa entre que tengo una idea y la quiero construir, la transformo en palabras, la pongo en libro y la publico y hago que finalmente las personas correctas lleguen a ello, hay un largo trecho en eso. Y yo creo que hay un valor muy significativo en el hecho de tomarse el tiempo para escribir y publicar un libro. En ningún caso voy a creer que eso no es un valor. Sin embargo, hoy en día pareciera no tener sentido tanto esfuerzo para hacer llegar una idea cuando puedo tomar mi teléfono, abrir la cámara, subir una historia en Instagram y resumir la idea que quería decir en 30 a 15 segundos. Si quiero extenderme un poco más, hago un TikTok que dure de 1 a 3 minutos. O si quiero extenderme un poquito más, abro un canal de YouTube o un podcast como este, como formato de transmisión de conocimiento y de creación también. Y es que ahí es donde quiero poner hincapié. Cuando hablaba de la inteligencia artificial y de las tecnologías como la realidad aumentada y la realidad mixta, es qué potencial nos permiten a los narradores, a los creadores, hacer. ¿Hasta dónde podemos llegar? Esa pregunta para mí es crucial, porque si hoy en día puedo permitirme utilizar un formato audiovisual para transmitir una idea en poco tiempo, con mayor claridad y probablemente sin la censura y sin la edición de las antiguas editoriales, tal vez puedo decir que sí, vale la pena no solamente leer libros, sino que también ver contenido, ver información, nutrirse de canales de YouTube, escuchar la música, pero escucharla con otra mirada. Yo sé que puede sonar ridículo para muchas personas, pero es que hasta en Bad Bunny podemos encontrar poesía y podemos encontrar letras que hablan no solamente del sexo y de todo el dinero que tiene. Podemos encontrar amor, podemos encontrar historias de desencuentros, de desamores, y eso es real. En cualquier cosa podemos encontrar distintos elementos que nos permitan armar una narrativa más profunda. Porque no depende tanto del contenido que estés leyendo, sino que depende de cómo lo leas, cuándo lo lees y qué es lo que estás creando como idea cuando lees ese contenido. Por eso, yo no invito a las personas siempre a leer un libro, porque sí, está bien, leamos libros, sigue siendo un bonito ejercicio, pero también te invitaría a mirar con otros ojos y con mayor profundidad cada obra audiovisual, cada pedazo y fragmento de información que alguien tuvo la voluntad de publicar y poner a disposición del mundo. Tal vez merece la pena prestarle un poco de atención a eso también. Ahora, en defensa de
los y las profesoras y las profesionales que se encargan todavía de repetir que debemos leer más libros, voy a hacer una pequeña defensa para validar ese punto, y es que si hay algo que el libro tiene que no tiene un formato de video de YouTube, es que el libro permite una acción de inmersión en el espacio, en el tiempo. Tu cuerpo se pone en una disposición distinta. Tu mente entra en un ritmo distinto. Y es que tienes que tomar el dispositivo libro, abrirlo, sin saber qué es lo que viene en la página siguiente. A diferencia de un video en YouTube, donde tú puedes adelantar con el cursor y ves una previsualización y ya sabes lo que viene en el minuto siguiente. En el libro no sabes. Y la única manera de saberlo es dando vuelta a la página, leyendo el libro. El libro se propone entonces como un dispositivo oculto que tiene información secreta que tiene que ser descifrada por alguien. El video de YouTube, el podcast, se muestra como una obra abierta, transparente, que no oculta nada. Todo lo que nos está diciendo está ahí, visible. Y sí, queda un margen para tu interpretación, pero a mí, más que eso, me interesa saber cómo estás sentado o sentada cuando estás leyendo, cómo estás respirando mientras estás leyendo, tienes frío, cuál es la temperatura de la habitación en la que estás y cuál es el ritmo en el que entra, si quieres llamarle románticamente, tu corazón a la hora de explorar una pieza, en este caso literaria. En defensa de los podcasts y en defensa de los canales de YouTube, somos un medio de transporte para las ideas. Y por eso Tierra de Nadie es un podcast que se mantiene en esa sombra, se mantiene en lo oculto. Depende de ti encontrar algo aquí que sea interesante y algo que sea bueno. Yo solo puedo hacer lo mejor que puedo hacer escribiendo y dedicándole todo el tiempo y el esfuerzo posible, pero me interesa decir que depende siempre de la actitud con la que se lea algo, cómo va a ser eso que se crea mientras se está leyendo algo. La creatividad, entonces, para mí, nunca ha sido una herramienta. Una herramienta para mí es un martillo, un destornillador, un serrucho con el que vas a cortar algo y está bien. Pero la creatividad, para mí, es un modo de vivir, una forma. No es que tú ocupes la herramienta de la creatividad para hacer algo, sino que piensas y vives de modo creativo para hacer lo que sea que quieras hacer. Lo que implica leer hoy en día es que te implica a ti crear como usuario, como persona que está viviendo una experiencia, ahora hacerte parte por medio de la interacción, por medio, ya lo sabemos con las gafas 3D, de la acción de tus manos y tu cuerpo en esta disposición espacial. Va a depender de eso, de cuánto te impliques tú en la obra, cuál es la calidad creativa de la misma. Repito, depende de cómo te impliques tú, de la calidad creativa de la misma obra. Por eso, como te he dicho, la lectura no invita necesariamente a leer libros, sino que invita a leer lo que sea, que esté en cualquier soporte. ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Aprendiste algo nuevo? Suscríbete a YouTube, me ayudaría muchísimo, y dale a seguir en Spotify, etiquetándome también si quieres en las historias. Mi nombre es @nadiecl, recuerda, siempre nadie con Y. Y todo esto que acabas de ver y que acabas de disfrutar, esto es Tierra de Nadie, un podcast creativo, un lugar donde hay belleza en todo y nada.
La catalepsia es un estado patológico que se caracteriza porque quienes la sufren permanecen largamente quietos en una posición fija y normalmente con sus signos vitales disminuidos hasta una cantidad o un porcentaje que a veces pasa desapercibido incluso para los más sofisticados sistemas de medición médica. Sin pulso, sin respiración, sin funciones cognitivas, aparentemente en la temporada 2 estaba muriendo. Pero aquí estamos en esta tercera temporada donde la claridad, donde esta neblina opaca que abundaba en la temporada anterior se comienza a desvanecer y entramos en la era de la claridad. ¿Estaré soñando o estaré despierto? Eso lo sabrás más adelante.